Hej och välkomna till Plastic Love. Hoy vamos a hacer una pequeña reseña del set 75357 de Ghost and the Phantom. Es un set que ya lleva muchos años buscándolo, pero esto lo comentaremos un poquito después, les comentaré una anécdota con esto. Es un set que es hermoso en sí, me gusta, lo esperaba como les comenté hace mucho tiempo. Además de esto quiero también mostrarles algunas modificaciones que le hice al set, modificaciones que estaré mostrando en el transcurso del video. Pero entremos en materia. Vamos a ver también a esta pequeña nave que es el Phantom 2, y vamos a darle una calificación de una vez al diseño porque definitivamente creo que está muy bien aplicado. En general, tanto la nave como las minifiguras. Me hubiera gustado de pronto tener más de la saga de Rebels, pero pues es entendible que es un set que venía con esta nueva serie de Ahsoka. Aquí vemos damos un pequeño vistazo más bien a lo que son las minifiguras. Aquí vamos a la parte trasera de las minifiguras, o de atrás de las minifiguras. y hay que recalcar, pues están bien. Considero que la impresión es adecuada, y los personajes también están bien. Dos de ellos no muy relevantes a mi parecer, pero que vienen súper bien siempre para una colección de Star Wars, sobre todo cuando nos hacen falta, no sé, extraterrestres y algunos seres más de este universo tan emocionante que es Star Wars. ¿Qué puedo decir del set? Vamos a hacer una pequeña comparación aquí también con otras naves del tamaño, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos con el N1 de Mandalorian y también el caza Jedi de Obi-Wan Kenobi. Esto es para que que nos demos más bien una idea de cómo es el tamaño de esta hermosísima nave. Aquí es una pequeña comparación con la primera nave del Mandaloriano. Y pues con una de las versiones del Millennium Falcon, del halcón milenario. Como jugabilidad tengo que darle esta calificación, que es 5. Recuerden que la calificación que les damos aquí en Plastic Love es de 1 a 5, donde 1 es el mejor, y 1 es lo peor y 5 es lo más destacable. También vemos aquí cómo se complementa el Phantom con las minifiguras. Caen relativamente bien. Es una nave pequeña que tiene un compartimento aquí en esta parte de atrás para, no sé, guardar algunos objetos de nuestros personajes. Tengo que decir que tiene unos pequeños problemas tal vez con el calamari que viene en este set. Pero en general es una nave pequeña, pero se podría adecuar algunas paticas, algún tren de aterrizaje, algo, pero en general considero que es una nave que está bien adecuada. Como dije, la jugabilidad es lo que importa en este aspecto y lo logra muy bien. Se complementa también muy bien con el resto de la nave. La construcción definitivamente también un 5. Quiero destacar que quiero mostrar aquí algunos de los cambios. Por ejemplo, las sillas, estas sillas que vemos por aquí, le hice algunos cambios en el interior, no muy drásticos para los que ya no les quiero hacer spoiler de la nave en sí, pero para que disfruten la construcción. Pero creo que le faltaban algunos detalles, pero yo se los adecué, como les dije, las sillitas estas que les acabo de mostrar. Otra de las modificaciones que realicé fue en la parte de abajo, donde tenía unos agujeros que me parecían poco estéticos y que se solucionan fácilmente aquí en esta parte con 2 placas blancas. También le hicimos un cambio correctivo, diría yo, a la área de las puertas, ya que utiliza este mismo sistema pero solamente con una sola, y me parecía que era muy endeble y no sé, no me gustó mucho esa parte, y lo que hice básicamente fue agregar el mismo sistema, la misma técnica, pero el doble. Aquí se me salió un poquito, pero es como les dije, es básicamente hacerle ese mismo sistema para hacérselo doble, para que sea más seguro, más fácil de jugar, más rápido, y definitivamente es más estable.
Otra parte también fue en los motores. Los motores, porque me parece que este azul es muy bonito, pero recuerdo muy bien, tanto en la serie de Ahsoka como en la serie animada, de que estos motores, estos toberas de los motores, por donde sale pues como el impulso, eran de color amarillo. Entonces aún no tengo las piezas, pero ya hice alguna modificación. Me hacen falta 2 piezas, pero como todos los que han ingresado al mundo del mod, al mundo de los mods, también pues sabemos que a veces si no tenemos las piezas eso se tarda un poquito. Aquí están las 2 partes que me hacían falta, que cuadran. Creo que esa es la modificación que yo aconsejaría. Con esta nave, como les comentaba al principio, mi experiencia es que estuve mucho tiempo buscando la primera versión, porque considero que esta ya es una nave icónica que se ha ganado el corazón de los fans tanto de Lego como de Star Wars por la saga en las que ha participado. Si no estoy mal, por favor corríjame, esto creo que era uno de los diseños base de lo que iba a ser en primer lugar el halcón milenario, y se reutilizó mucho tiempo después en la saga de yo hablo de sagas, ¿no? En esta serie de Rebels, y pues era muy costosa y es muy costosa aún en día, y me parece que esta cumple muy bien con el diseño, no le hace falta absolutamente nada, inclusive mejora varios aspectos como de la geometría en general de la nave. No es perfecta, porque pues ningún set es perfecto, pero yo considero que eso hace parte de la, ¿cómo decirlo?, de la experiencia de fabricar y construir con Lego. Es que tú personalices tus naves, tus objetos, tus minifiguras. Sé muy bien que para los principiantes y para los niños, digamos, que empiezan con eso y que no tienen muchas piezas, pues claro, se complica de cierta medida. Pero para cuando eres coleccionista, que llevas un tiempo, pues ya esto es darle un plus a tus construcciones. Y les invito a que por favor también lo hagan. De misma forma quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que también compartan sus experiencias con este set o con algunos de estos sets de Lego, y que nos sigan también en Instagram, donde la comunidad es bastante grande y pues es donde más mostramos imágenes, fotos, pequeños videos y algunas entrevistas. Entonces la decisión final es tuya. Quiero saber qué opinas de la nave, si la piensas adquirir, y una vez más, si no estés suscrito, suscríbete a esta tu comunidad Plastic Love. Hasta otra y muchas gracias.